Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La Mafia de Nueva York, una organización de bandas salvajes. Para ganar riqueza y poder, blindan sus negocios y matan a cualquiera en su camino. John Gotti fue uno de los miembros de la mafia más crueles. Quería gobernar la ciudad de Nueva York. El FBI tuvo que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Familia criminal Gambino, John Gotti. John Gotti fue ambicioso, poderoso y despiadado. Gobernó con un estilo sensacionalista. Jugó a la fama con los medios y a las escondidas con el FBI. Lo apodaron Don Teflón. No le importaban los cargos, se escapaba. Soy James Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando Gotti llegó al poder en el año 85, el crimen organizado tenía sus tentáculos en muchos negocios legítimos. Como en el ajedrez, los capos estaban protegidos por los peones. El trabajo del FBI era atravesar sus defensas y atrapar al rey. John Gotti, condenado. Nueva York es el hogar del crimen organizado en América. Con intimidación, terror y asesinatos, las 5 familias de la mafia de Nueva York corrompieron sindicatos, realizaron extorsiones y se infiltraron en cada industria importante de la ciudad. Los conflictos entre las familias criminales estallan entre quien controla cuál sindicato o qué industria. Estos conflictos son inevitables y resueltos de forma violenta. En la década de los 70, la familia Gambino surgió como la familia criminal más violenta y la más poderosa de la nación. Al llegar el fin de esa década, el FBI decidió que era momento de detener el reino del terror de la mafia. La agencia de Nueva York creó 5 escuadrones asignados a investigar y atrapar a cada familia criminal. El agente especial Bruce Mau fue asignado para supervisar al escuadrón responsable de atrapar a la familia Gambino. Se percataron de que no atacábamos el crimen organizado en Nueva York, así que formaron escuadrones para atacar a estas familias y acabar con el crimen organizado en Nueva York. Formamos el escuadrón en 1980 y nuestro objetivo era la familia Gambino. Los objetivos principales de Mao fueron los líderes de la familia Gambino. El jefe, Paul Castellano, y su segundo, Neil de la Croce. Castellano tomó el mando de la familia en 1976, cuando Carlos Gambino, líder de la familia, murió de causas naturales. El FBI también tenía en la mira a sus capitanes más poderosos, como John Gotti. Los capitanes controlaban grupos de soldados que llevaban a cabo la actividad delictiva para la familia. Los grupos de Castellano cometerían los crímenes, no así el propio Castellano. Atraparlo parecía imposible. El FBI descubrió que todos los altos mandos de la familia Gambino estaban bien apartados. Dicho ejército era conformado por más de 50 capitanes que controlaban más de 300 soldados. Era una sociedad secreta grande e impenetrable. Se podía acceder a ella solo a través de las cámaras de vigilancia. Pero se aprobó una ley contra el crimen organizado que hizo que ordenar los delitos fuera tan criminal como cometer el propio delito. Para poder enjuiciar con éxito la jerarquía de la familia Gambino, el FBI tenía que grabarlos en secreto hablando de sus actividades delictivas. Mau y su equipo tendrían que trabajar de forma paciente y metódica sobre la compleja estructura de la familia Gambino. Les tomaría años lograr ese objetivo.
¿Me puede ayudar? Soy el agente especial George Gabriel. Los agentes intentaron conocer más hablando con los residentes de los vecindarios en donde actuaba la mafia. Tal vez los reconozca. No. ¿Está seguro? Sí. Observe bien, puede que reconozca a alguien. Mírelas. Obsérvelas bien. Tome su tiempo. Pocas personas quisieron hablar. Solo quienes estaban adentro podían decirle a los agentes quiénes tenían el poder en la familia. Tuvieron que establecerse testigos e informantes que cooperaran. Traicionar a la mafia significaba la muerte. Los informantes serían difíciles de conseguir. Pero algunos estaban dispuestos a hacerlo. La mayoría eran criminales de bajo perfil dispuestos a confesar para evitar juicio y largas sentencias en prisión. Sin importar su interés, les dieron a los agentes algo que no tenían antes: una entrada a las operaciones criminales de la mafia Gambino. Castellano dirigió a la familia como una gran empresa. Apodado dentro de la mafia como el Papa, usó a los sindicatos para fortalecer su dominio en varias industrias de Nueva York. Louis Shilliro, jefe del FBI en Nueva York, era un experto en el crimen organizado. Una de las cosas más influyentes que hizo la familia Gambino fue el control de los sindicatos en Nueva York. Ejercieron una gran influencia con respecto a las personas del sindicato, en cuanto a la industria de construcción y en cuanto a los transportistas y el transporte. Al controlar a los sindicatos de Nueva York, la familia Gambino pudo controlar la construcción y tuvo una gran influencia en el mercado de ropas. Eso generó una enorme cantidad de base financiera para la familia. ¿Tienes los documentos? Castellano sabía cómo mantener sus intereses bajo control. Castellano se percató de lo importante que era gobernar usando el miedo y el terror, y usaba las armas de la familia. Tenía un equipo conocido por matar a personas, desmembrar cuerpos y todo tipo de cosas horribles. Aunque Castellano era el don de los negocios, era un sujeto recio, era impulsivo y temperamental, y te mataría sin pensarlo. Llegar de forma directa a Castellano sería muy difícil. Su hogar en Staten Island era una fortaleza bajo constante vigilancia por guardias armados. También instaló un sofisticado sistema de alarma. Los agentes no tenían pruebas concretas para sugerir que Castellano dirigía los crímenes desde su hogar. Sin aquella evidencia, una corte nunca autorizaría al FBI a colocar micrófonos o interceptar las llamadas en su hogar. Los agentes recorren las calles. Esperaban encontrar un eslabón débil para aprovecharlo, un miembro de la familia dispuesto a exponerse a la vigilancia electrónica. Supieron por los informantes sobre un grupo de la familia Gambino liderado por John Gotti, que operaba en Queens, con el cuartel general en el club privado llamado Birmingham and Fish Club. Algunos de los informantes del FBI estaban cerca de uno de los tenientes de Gotti, un hombre llamado Angelo Ruggiero. Conocida en las calles como la pandilla más viciosa de la familia Gambino, los agentes creyeron haber encontrado al eslabón débil en el grupo de Gotti. Lo hicimos porque tenía un teniente llamado Angelo Ruggiero, quien dirigía las operaciones diarias de Gotti y su equipo. Angelo era un blanco llamativo porque era muy activo, estaba involucrado en muchas actividades. Además, era un gran hablador. Le gustaba hablar de más y era un charlatán. Mao estableció equipos de vigilancia para identificar, grabar y registrar a cada persona que entrara al Club Bergin. Los agentes supieron que John Gotti y su equipo hacían dinero para la familia a través de secuestros, robos de autos, extorsión y operaciones ilegales de juegos de azar. Los agentes supieron por los informantes que Ruggiero hablaba de negocios en el teléfono de su hija.
Él pensaba que la línea a nombre de ella estaba libre de intervención del FBI. El permiso para interceptar un teléfono privado es moderado. Los agentes deben convencer a un juez federal de que el blanco se ha involucrado en actividades delictivas y que es posible que la grabación genere más evidencia. Si las conversaciones no son de carácter delictivo, el dispositivo debe ser desactivado. Las declaraciones del informante bastaron para convencer al juez a finales del 81 de que el teléfono de la hija de Ruggerio debía ser interceptado. El escuadrón de Mau encontró una forma de infiltrarse en la familia Gambino. Las grabaciones del teléfono de Ruggerio demostraron ser una de las grabaciones más exitosas en la historia del FBI. Las conversaciones escuchadas por el FBI fueron abrumadoras. Pero los agentes se dieron cuenta de que Ruggerio también tenía reuniones en su casa con miembros de Gambino. Mau y su escuadrón tenían evidencia suficiente para justificar el colocar un micrófono en la casa de Ruggerio. Los agentes se metieron e instalaron el micrófono en su comedor y se fueron sin dejar rastro. El éxito de la mafia siempre ha residido en su capacidad de estar un paso adelante de la ley. Lo que Mau y su escuadrón no sabían era que Gambino le pagaba a un oficial de alto rango de la agencia. Aunque el topo no sabía detalles específicos, filtró información a los miembros de la familia sobre las investigaciones en curso y las operaciones de vigilancia electrónica. Ruggerio se volvió paranoico al saber que intervinieron su casa. Buscó por toda la casa, pero no encontró nada. No satisfecho, llamó a un profesional para hacer una búsqueda exhaustiva o rastreo de micrófonos. Hola, necesito que revisen mi casa, por favor. Ruggerio ordenó la limpieza por el teléfono intervenido. Cuando el FBI escuchó la conversación, sabían que tenían un problema. 2345 calle Richmond. Hay un problema. Llamó a un inspector. Se desactivó de inmediato la intervención del teléfono para evitar la detección. Todo lo que hicimos se perderá. De ser descubierto, destruiría semanas de trabajo y enviaría al escuadrón de vuelta al principio. Y no había nadie tan conversador como Ruggerio. Alguien estuvo aquí. Bien. El inspector llegó con el equipo de detección electrónica más avanzado para el momento. Después de 2 días de registrar toda la casa, estaba listo para informar de sus hallazgos a Ruggerio. 2 días después de la búsqueda de micrófonos en la casa, los agentes arrestaron al hombre que realizó la revisión. Lo que descubrieron fue muy impactante. Le cobró a Ruggerio miles de dólares por su servicio, pero ninguno de sus equipos de detección funcionó. Estafó a la mafia. Por fortuna, le había dicho a Ruggerio que su casa estaba limpia. Fue un golpe de suerte para el FBI. No solo no descubrieron los micrófonos, ahora Ruggerio podía hablar sin inconvenientes en su casa. Y lo hizo sin preocuparse, directo a los micrófonos del FBI. Lentamente, el FBI se acercaba a los altos mandos de la familia Gambino. Para los agentes, las conversaciones valían oro. Cuando Ruggerio se reunió con sus compañeros, el FBI se enteró de una operación importante de tráfico de heroína dirigida por Ruggerio y el hermano menor de John Gotti, Eugene. Durante un periodo de 6 meses, Angelo y Eugene Gotti distribuyeron más de 50 kilos de heroína solo en Nueva York.
El FBI tenía hasta el último detalle grabado. Había una regla dentro de la mafia. El tráfico de drogas estaba prohibido. El castigo por ser atrapado era la ejecución. Sin apelación y sin juicio. Ruggiero no tenía el permiso del jefe para manejar las drogas y sabía las consecuencias. Cualquiera de nuestros amigos que sean atrapados por drogas o que escucharan algo sobre drogas eran asesinados. No hay reuniones de negocios, nada. Los matarían. El gobierno sintió que tenía un caso sólido contra Ruggiero y Eugene Gotti. En septiembre de 1983 fueron acusados de dirigir una red importante de distribución de heroína y obstrucción de la justicia. Aunque todos los acusados pertenecían al grupo de John Gotti, no mencionaron su nombre en las conversaciones grabadas. Pero con la acusación, Castellano descubriría pronto que los hombres de Gotti estaban traficando droga. El descubrimiento de la operación con la heroína no fue la única información valiosa que descubrieron los agentes. Justo antes de su acusación de heroína, Ruggiero se reuniría con otros soldados y hablaría sobre cómo él y John Gotti irían a la casa de Castellano todos los domingos a una reunión. Les daría un resumen de lo sucedido en la casa de Paul. El papá esto, el papá aquello, se enojó con aquel. Todo lo que sucedía en la familia lo sabíamos por Angelo. Al día siguiente llegarían otros soldados y Angelo contaría todo de nuevo. Descubrimos todo lo que pasaba en la familia Gambino gracias a Angelo Ruggiero, John Gotti y Paul Castellano. Basados en el micrófono de Ruggiero, los agentes tenían una posible causa para intervenir la casa del jefe de Gambino, Paul Castellano. Entrar en la casa de Castellano requirió una planificación detallada y una ejecución metódica. Los agentes lograron entrar en la casa y colocar los micrófonos. Poco después comenzaron a grabar las conversaciones que implicaban a Paul Castellano como el jefe de la familia Gambino, el hombre que supervisó una gran cantidad de fraudes que les cuesta a los contribuyentes millones de dólares cada año. Castellano se reuniría con sus capitanes de confianza para hablar sobre negocios. El FBI identificó a uno de esos capitanes como Sammy el Toro Gravano. Como su apodo insinuaba, el Toro era fuerte y agresivo. Era boxeador y un físico-culturista. También era el principal sicario de la familia. Gravano generó su dinero para la familia en la industria de la construcción. Era un experto en varias actividades criminales, pero su mejor habilidad era el asesinato. Mientras el FBI continuó investigando a los capitanes de la familia como John Gotti y Sammy el Toro, sus miradas seguían fijas en el jefe. En 1985, 2 años después de que Ruggiero fuera acusado, Paul Castellano fue arrestado y acusado junto con los otros jefes de la familia de Nueva York de docenas de extorsiones federales y conspiración. En libertad bajo fianza, Castellano siguió dirigiendo a la familia, aunque parecía estar concentrado en cómo vencer el caso del gobierno en su contra. John Gotti también enfrentaba sus propios problemas legales. Una investigación independiente liderada por la Fiscalía de los Estados Unidos condujo a la acusación de Gotti y su mentor, el jefe Neil Delacroce, por varios cargos de extorsión. Delacroce y Gotti fueron liberados bajo fianza, permitiéndoles continuar con sus operaciones criminales. Meses después, Delacroce estaba muriendo de cáncer. Había micrófonos en su habitación. Gotti y Ruggiero lo visitaron y el FBI estaba escuchando. Grabaron a Gotti hablando de sus temores de que Castellano podría matarlos a él y a Ruggiero por haber sido descubiertos hablando de sus tratos con drogas y por llevar al FBI a la casa de Castellano. El jefe quería escuchar las cintas del FBI. Delacroce le prometió a Gotti que haría cualquier cosa en su poder para protegerlo.
La lealtad de la Croce hacia Gotti estaba causando una ruptura en la familia. Estaba evadiendo al jefe, rehusándose de entregar las cintas a Castellano. La familia Gambino se estaba dividiendo. A principios de diciembre de 1985, Neil de la Croce, el segundo al mando de la familia Gambino, muere de cáncer en su hogar. El 16 de diciembre, 2 semanas después de la muerte de la Croce, Castellano y su nuevo lugarteniente, Tommy Bilotti, se detienen en un restaurante lujoso en el centro de Manhattan para cenar con algunos socios. Al salir del automóvil, varios hombres se les acercaron y comenzaron a disparar. Castellano y Bilotti no vieron a los atacantes. Fueron asesinados al instante. Cuando asesinan al jefe de una familia, el FBI piensa que la persona responsable es la que suele dar un paso al frente y asume el liderazgo de la familia. Era tradición de la mafia rendir homenaje al nuevo jefe, mostrarle respeto. 2 semanas después del asesinato, los agentes vieron a varios miembros de alto nivel de la familia Gambino entrar en el club Bergin Hunt and Fish. Se estaban reuniendo con John Gotti. El agente Mau y su escuadrón tendrían que planear de nuevo el ataque a los altos mandos de Gambino. John Gotti era el nuevo jefe de la familia. Los agentes reconstruyeron su historial criminal y rastrearon su ascenso al poder. John Gotti se convirtió en un asociado de la familia Gambino alrededor de 1970. Impresionó al jefe en 1973 al matar al hombre que secuestró y asesinó a un pariente de Carlos Gambino. Gotti cumplió 2 años de prisión antes de su libertad condicional. Al ser liberado, ganó el respeto dentro de la familia. Comenzó a ganar una gran cantidad de dinero para la familia a través de préstamos y juegos de azar. No, de nuevo. Lo siento. Perdiste. En su vecindario se convirtió en una especie de héroe, organizando grandes fiestas del 4 de julio cada año con fuegos artificiales. El agente especial George Gabriel fue asignado al escuadrón de Mau en 1985. Rápidamente se convirtió en un experto en John Gotti. Se encargó de las ancianas que lo necesitaban. Si tenía dinero en el bolsillo, lo daba. De cierta forma era un Robin Hood en su vecindario. Así era su forma de actuar. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero? Matando, robando, manipulando, sobornando, controlando negocios que a fin de cuentas eran ilegales. Además, si a alguien no le gustaba, si no estaba del lado de John, lo mataba. No tenía ninguna piedad, lo mataba. No había forma de evitarlo. Ahora Gotti era el rey. Estaba al mando de una red criminal multimillonaria, hecha de estafas que no sabía que existían. Tenía mucho que aprender. Con los micrófonos y la vigilancia, el agente especial Gabriel y el resto del escuadrón del FBI aprendieron con él. John Gotti se hizo cargo de la familia y tuvo que aprender cuáles eran los negocios. Y a medida que los conocía, nosotros también. ¿Quién poseía qué industrias? ¿Quién estaba recabando qué dinero? Les pedía a los capitanes que le dieran una lista de todos los soldados y sus equipos para así saber quién está en su familia y cuántos. Gotti era el jefe, pero todavía tenía problemas legales. 6 meses después de convertirse en el jefe, fue enviado a la cárcel a la espera de un juicio por apuestas y estafa. Pero la cárcel no lo detuvo. Desde su celda, Gotti ordenó un asesinato. Fue en contra de Robert Di Bernardo, quien fue un socio cercano de Gotti. El asesinato de Di Bernardo fue organizado por Angelo Ruggiero, quien esperaba juicio por la acusación de narcotráfico del 83.
Angelo es uno de los pocos que tiene acceso a John en la cárcel, y él le dice que Robert DiBernardo está hablando mal de John a sus espaldas. El jefe ha vuelto. Está diciendo que John no es apto para ser el jefe y que deberían nombrar a alguien más como el jefe. Angelo quiere que suceda porque le debe mucho dinero a Robert DiBernardo y no quiere pagárselo. Estaba revisando estos contratos. Aquí hay algo extraño, ¿sabes? De parte de Gotti, Ruggerio le pidió a Sammy el Toro Gravano que organizara el ataque. ¿Quieres café? Sí, me gustaría un café. Trae un café. El 5 de junio de 1986, DiBernardo se presentó en una reunión en la oficina de construcción de Gravano. Todos lo saludaron como siempre. DiBernardo no debió sospechar nada. Oye, con respecto a los contratos... Le dispararon en la cabeza por detrás. Su cuerpo nunca fue encontrado. El FBI supo de su muerte por los informantes. Los agentes creían que el grupo de Gotti era el responsable del asesinato, pero necesitaban pruebas. En agosto de 1986, 2 meses después del ataque a DiBernardo, Gotti fue a juicio por las acusaciones de apuestas y de préstamos 2 años antes. Pero Gotti no era el objetivo principal en esa acusación. El caso fue armado en un principio para atrapar al terrateniente Neil Delacroce. El caso contra Gotti nunca fue sólido, pero un fiscal ambicioso vio la oportunidad de condenar a un jefe de la mafia. Aunque el caso no involucró al escuadrón de Mau, envió a George Gabriel a observar el juicio. Durante el descanso en el proceso, Gabriel se encontró cara a cara con su adversario. Me presenté y le dije, me llamo George Gabriel, del FBI. Trabajo en el escuadrón de Bruce Mau. Me dijo, dile que estaré en casa en 6 semanas. Voy a ganar esta. Le dije, le daré tu mensaje. Y si lo haces, te felicitaré porque habrá sido un buen trabajo de tu parte. Él dice, bien, espero verte. El 13 de marzo de 1987, Gotti fue absuelto de todos los cargos. George Gabriel cumplió su promesa. Después del veredicto, Gabriel fue al club Bergin Hunt and Fish en Queens, en donde Gotti tenía una fiesta de absolución. Felicitaciones. Te dije que sería el primero en felicitarte. Te lo dije, Estoy mi impresionado. amigo. Te lo dije. Felicitó a Gotti. Para la prensa, el público y los fiscales, John Gotti parecía intocable. Fuera de prisión, John Gotti reasumió su estatus de celebridad. En la ciudad fue visto en buenos restaurantes y clubes nocturnos, siempre muy bien vestido. Antes era conocido como Don Elegante. Ahora, con su absolución, se ganó el título de Don Teflón. Los cargos le deslizaban. Para los medios fue honrado como el perdedor que se enfrentó al gobierno y lo venció. Pero ahora era el turno de Mau de armar un caso contra Gotti. Me molesta cuando honran a un sujeto como él. Para mí es un ladrón, un criminal, un terrorista. No cree en nuestro gobierno, no cree en votar ni en las iglesias ni en las familias. Es un asesino en masa. ¿Cómo puedes honrar a este sujeto o volverlo un modelo a seguir? Es muy molesto para mí. ¡Por el amor de Dios! Para armar un caso en contra de Gotti, Mau tuvo que averiguar en dónde dirigía su negocio. Los micrófonos del FBI colocados en el club Bergin Hunt and Fish no servían. Desde que se convirtió en jefe, Gotti no pasaba mucho tiempo allí. El escuadrón se respaldó sobre los informantes para averiguar en dónde Gotti realizaba sus reuniones de alto nivel. ¿Dónde se reúne? Le tomó 8 meses, pero a principios de 1988 encontraron la nueva sede de Gotti. Gotti convirtió el club Revenite en Little Italy en su cuartel general. Fue un gesto simbólico por parte de Gotti. El Revenite era el antiguo club de su mentor, Neil Delacroce. Gotti se reuniría aquí con sus capitanes para dirigir los negocios. Los agentes alquilaron un apartamento al final de la calle Revenite. Se instaló una cámara de largo alcance para registrar a todos los que entraban y salían del club.
En febrero de 1988, el FBI obtuvo la aprobación de la corte para colocar micrófonos en el Revenite. Con 30 o 40 personas en la habitación, era difícil descifrar las conversaciones. Porque siempre había cintas de ruidos blancos reproduciéndose en el club. Escuchar las conversaciones con eso era imposible. Pero el FBI tenía que tener las órdenes de John Gotti grabadas para acusarlo de dirigir la familia Gambino. Hasta ahora, los micrófonos en el Revenite no han generado mucha evidencia. Gotti siempre sospechó que estaba siendo escuchado por el FBI y encontró la forma de evitar que lo escucharan. No, espera. John Gotti era conocido porque siempre hablaba mientras caminaba. Cuando tenía que discutir sobre algo secreto con esa persona, no todos los negocios eran conocidos por toda la mafia. A veces, cuando un capitán tenía que hablar con su jefe, John Gotti tomaba a esa persona e irían afuera. Al salir, estaban evitando la posibilidad de ser escuchados. Sin importar lo que hicieran los agentes, parecía que la mafia anticipaba sus movimientos, a veces incluso los provocaban. ¡Hey! ¿Están ahí? Cuando estaba en la camioneta afuera del Revenite, golpeaban cada camioneta en la calle y susurraban: "Sabemos que están allí". Siempre me enojaba. Haces lo posible por no hacerlo, pero pasa. Y debes soportarlo. John Gotti ordenó otros ataques lejos del alcance de los micrófonos del FBI. Esta vez fue Louis Melito, un soldado de Gambino cuya lealtad hacia Gotti era sospechosa. Gotti sintió que Melito era una amenaza para la familia, dado que Melito fue un socio cercano de Paul Castellano y de Tommy Bilotti. Sammy el Toro aceptó en supervisar el ataque. Él tampoco encontró uso para Melito. Sammy sentía que estaba intentando entrar a la industria de la construcción. Le dispararon a Melito bajo la supervisión de Gravano. Sacaron su cuerpo y nunca lo encontraron. El FBI supo del ataque a través de los rumores de los informantes. Pero de nuevo no había evidencia sólida sobre Gotti para arrestarlo. Gotti estaba ordenando asesinatos justo enfrente del FBI. El juego del gato y el ratón aumentó y también lo hizo la presión sobre el FBI para evitar que ordenen más asesinatos. Mao sabía que estaba pasando algo por alto. Gotti debe estar hablando, pero el FBI no sabía en dónde. En diciembre de 1988, Bruce Mao decidió que era hora de cortar la grabación y reagruparse. Fue un momento muy frustrante porque sabíamos que estábamos cerca. Teníamos a estos sujetos en video, los veíamos entrar y salir, vimos las caminatas en la calle, estábamos muy cerca, pero muy lejos de alcanzar nuestros objetivos. Se apagaron los micrófonos, pero el escuadrón de Gambino del FBI no se rindió. Establecieron un nuevo informante que les contó que a veces Gotti estaba en una conversación intensa con uno de sus hombres en el Revenite. Luego de pronto dejarían la mesa e irían por un pasillo detrás del club. Por lo general desaparecían unos 10 o 15 minutos. Las reuniones en el pasillo eran sin duda incriminatorias. Y en un pasillo silencioso, los micrófonos del FBI podían captar las conversaciones. El escuadrón de inmediato aprovechó la oportunidad. En octubre del 89, colocaron micrófonos en el pasillo. Grabaron la reunión de Gotti con varios miembros de la familia Gambino. El micrófono generó pruebas contra Gotti, pero no la evidencia que necesitaban para encerrarlo de por vida. Gotti tenía que reunirse con sus hombres en otro lugar dentro del edificio. Un lugar donde se sintiera a salvo y seguro.
Son $50,000. De acuerdo. En otoño del 89, los agentes supieron de los informantes sobre otra ubicación dentro del edificio que Gotti visitaba. Nettie Cirelli era viuda. Su esposo Michael fue el portero del Club Revenite. Cuando murió, ella permaneció en el apartamento que compartían a 2 pisos arriba del club. Se creía que Gotti usó el apartamento de la señora Cirelli para hablar sobre negocios familiares. Entrar en el apartamento de la señora Cirelli sin ser detectados iba a ser un problema. No salía mucho. Cuando el Escuadrón de Operaciones Especiales del FBI trató de encontrar la manera de entrar, los agentes descubrieron que la señora Cirelli dejaría la ciudad en las vacaciones de Acción de Gracias. Era la oportunidad que habían estado esperando. Los agentes se pusieron a trabajar. Entraron en el apartamento en medio de la noche y colocaron los micrófonos. El 30 de noviembre de 1989, la primera conversación grabada en el apartamento de la señora Cirelli se escuchó de forma clara. Todos los participantes hablaron sin trabas. Hablaron sin inconvenientes, sin usar códigos ni palabras ni lenguajes de señas como solían hacer cuando sospechaban de un micrófono. Durante semanas, los agentes escucharon las conversaciones del apartamento. El 12 de diciembre de 1989 obtuvieron la mayor revelación que podrían haber esperado. Ese día, Gotti y su lugarteniente Frank Lacacho estaban en el apartamento. En una conversación sin sentido, Gotti dejó una pista que luego lo perjudicaría. Explicó las estafas de los sindicatos y otros crímenes. Habló sobre ordenar los asesinatos de varias personas. Los agentes que esa noche vigilaban a Gotti apenas podían creer lo que escuchaban. Lo más impactante para los agentes fue lo que escucharon decir de Gotti sobre Sammy Gravano. Durante más de una hora, Gotti dijo barbaridades de Sammy. Dijo que Gravano se estaba volviendo codicioso, tomando demasiado de las ganancias del negocio de construcción. Se estaba volviendo muy activo en la familia, no respetaba la autoridad de Gotti. Gotti indicó que los 2 asesinatos que había ordenado eran el resultado de Sammy protegiendo sus propios intereses. Según Gotti, Sammy lo engañó para que asesinara a Di Bernardo y a Melito. Fue una conversación importante porque durante este largo discurso, John confesó 2 asesinatos. Confesó haber ordenado el ataque a Robert Di Bernardo y el ataque a Louis Melito, ambos ante la insistencia de Gravano de asesinarlos. También habló sobre un tercer sujeto llamado Louis Di Bono, a quien iba a asesinar otro compañero de Sammy. John también detalló su control sobre los diferentes sindicatos. También detalló cuánto dinero ganaba en esas actividades ilegales. Era nuestra evidencia definitiva, era la mejor cinta de toda la vigilancia electrónica. Está tardando demasiado. Luego de grabar un par de conversaciones más, el micrófono del apartamento se apagó en mayo de 1990. Para el Escuadrón Gambino de Mao, todos los años de paciencia al fin dieron sus frutos. Tenían la mejor evidencia que podían imaginar y fue el propio John Gotti. Durante los próximos meses, los agentes prepararon su caso en contra de Gotti. El caso contra los altos mandos de la familia Gambino, que comenzó una década antes, estaba por llegar a su fin. El 12 de diciembre de 1990, exactamente un año después de la conversación de Gotti, el agente especial George Gabriel y otros 2 se dirigieron al Club Revenite. Su propósito era arrestar a John Gotti, a Sammy Gravano y a Frank Lacacho. Los oficiales de refuerzo estaban detrás, o eso pensaba Gabriel. Cuando entré al club para arrestarlos, ellos ordenaron un café. Mi compañero, uno de los oficiales y yo ingresamos al club antes que el resto del equipo de arresto. Ingresamos 1 minuto antes que todos. Así que nos encontramos en el clásico "te tenemos rodeado" y miramos detrás de nosotros y no había nadie allí. Pero no fue un problema. Todos cumplieron con lo que pedimos.
E incluso John o Sammy preguntaron si podían tomar su taza de café. Dije que sí, adelante. Tenemos mucho tiempo antes de irnos. En su camino a ser procesado, Gotti le preguntó al agente Gabriel sobre qué se le acusaba. Gabriel revisó la lista y le contó a Gotti de las conversaciones grabadas, sobre todo la del pasillo y del apartamento. Ante eso, Gotti no dijo nada. Días después, en una audiencia preliminar, los tres acusados escucharon parte de las cintas del FBI. Reprodujeron una parte de la conversación del 12 de diciembre. Sammy Gravano escuchó a Gotti hablando mal de él. Por primera vez en su vida, John Gotti estaba avergonzado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sammy estaba más rojo que un tomate de la furia. Y seguían mirándose el uno al otro como, ¿qué está sucediendo aquí? Pero esa cinta sembró la idea en la mente de Gravano de que él y John Gotti no podían coexistir. Uno tendría que matar al otro si alguna vez salían de prisión. Después de escuchar la grabación, Gravano se dio cuenta de que la defensa de Gotti sería culparlo por los asesinatos. Gravano sabía que sería víctima de una trampa. El 8 de noviembre de 1991, Gravano decidió cooperar con el FBI y contarles todo lo que sabía sobre la familia Gambino. Completó todos los detalles que faltaban en las grabaciones sobre cómo él y Gotti cometieron los crímenes en nombre de la familia Gambino y se mantuvieron un paso adelante de las fuerzas de la ley. Gravano preparó los pagos del jurado y de un oficial de alto mando que había estado suministrando información clasificada a Gotti. Los miembros del jurado y el oficial corrupto fueron acusados y enviados a prisión. Gabriel al fin descubrió por qué Gotti pudo evitar con éxito los juicios. Presumía delante de todos. Le gané al gobierno, no tienen nada contra mí. La verdad es que compró al jurado. Sammy Gravano le pagó a un miembro del jurado $60,000 para abandonar el caso. Y así fue como ganó su caso. La pregunta que más necesitaba una respuesta era sobre el asesinato de Castellano. Gracias a Gravano, el FBI descubrió la verdad. Se sembró la idea del asesinato de Castellano cuando Angelo Ruggiero y Eugene Gotti fueron acusados de distribución de heroína en 1983. La operación prohibida ya no podía ser silenciada por el jefe. Castellano descubrió que el caso del gobierno se basó en las grabaciones del FBI de Ruggiero. Castellano estaba furioso. Él mismo quería escuchar las cintas. Los eventos comenzaron a acumularse. En 1984, la defensa obtuvo las cintas y por primera vez todos escucharon a Angelo hablando sobre el tráfico de heroína, el uso de la casa de Castellano, reuniones de comisiones y demás. Por lo que, en 1984, Castellano, como jefe de la familia, le pidió a Ruggiero una copia de las cintas. La tensión entre Gotti y Castellano fue controlada por De la Croce. Cuando De la Croce murió, las barreras se derrumbaron. ¿Cómo marcha el negocio? ¿Bien? Días después de la muerte de la Croce, Castellano llamó a sus capitanes a una reunión. Tommy Bilotti reemplazaría a De la Croce como lugarteniente. Más alarmante, Castellano declaró que el grupo de Gotti se disolvería. Sus hombres irían a otros grupos. Al fin, Castellano había escuchado las cintas de Ruggiero. Le dieron al gobierno un caso tan bueno que después del juicio probablemente no quedaría nada del grupo de Gotti. Gotti estaba furioso y sabía que él era un blanco. Tiene que haber seguridad. Hubo quejas entre los miembros de que Castellano estaba preocupado por sus problemas legales y no estaba prestando atención a la familia. Algunos pensaron que estaba guardando mucho dinero para sí mismo y no repartiéndolo entre los soldados y los capitanes. Gotti comenzó a tomar el control. Hizo que Angelo Ruggiero les hablara a 3 de las 4 familias. Quería saber si harían la vista gorda si algo le llegara a pasar a Castellano. Las familias dijeron que no interferirían. Gotti escogió con precaución a algunos soldados para el ataque. Hubo un miembro en particular de Gambino cuyo apoyo sería vital para que el ataque tuviera éxito.
Ruggerio fue enviado a preguntarle a Sammy Gravano si participaría en el asesinato de Castellano. Gravano aceptó. Estaba al tanto de la división dentro de la familia. También sabía que John Gotti era lo bastante poderoso para lograr asesinar al jefe. Cuando las otras familias acordaron mantenerse al margen, Sammy sabía que la mejor jugada era apoyar a Gotti. Gotti armó un equipo de 5 miembros de la familia Gambino para planear el asesinato de Castellano. Se hicieron llamar el Puño de los 5. Atacar al jefe de la familia más grande de la mafia fue una labor memorable. El Puño tendría que ubicar a Castellano lejos de sus seguidores. Y sabían que Castellano estaba bajo constante vigilancia de la ley. El ataque debe ser en algún lugar en donde el FBI no pueda seguirlo. Su mejor oportunidad llegó en diciembre de 1985. Castellano les pidió a 5 de sus capitanes que se reunieran con él para cenar en Spark Steakhouse en Manhattan. Pero uno de los capitanes era miembro del Puño. La noche antes del ataque, el Puño se reunió en una oficina de construcción usada por Gravano. Contrataron a 4 asesinos, 2 para Castellano y 2 para su chofer y segundo al mando, Tommy Bilotti. Los asesinatos fueron planeados con detalle. El 16 de diciembre, el equipo se reunió en un parque a 2 kilómetros de Sparks. Los 4 asesinos vestían igual, un sombrero negro y un abrigo claro. Si los testigos los veían, lo más probable era que los recordaran por lo que llevaban en vez de sus rostros. Los 2 primeros asesinos debían esperar afuera de Sparks. Angelo Ruggerio fue uno de los 4 refuerzos que bloquearía todas las vías de escape. Gotti y Gravano observaban desde la calle en su auto estacionado, listos para disparar de ser necesario. Si algo salía mal, si fallaba en la calle, debían entrar en Sparks disparando hasta asesinar a Castellano y a Bilotti. Sin importar quién se interpusiera, Castellano y Bilotti debían morir. Era de noche cuando Gotti y Gravano se dirigieron hacia Spark Steakhouse. Los asesinos estaban en posición. Gotti y Gravano encontraron una posición estratégica, un puesto de estacionamiento en una intersección en la calle del restaurante. Esperaron en el auto. Castellano llegó tarde. Tal vez le avisaron sobre la conspiración en su contra. A mitad de una conversación con Gotti, Gravano miró hacia su izquierda y se asustó por lo que vio. Era un auto negro con Bilotti al volante y Castellano a su lado. Por un instante, Gravano y Gotti pensaron que los verían. Pero la luz cambió y el auto avanzó. Están en un auto negro. Gravano avisó por radio. Era el momento. Cuando Bilotti detuvo el auto en la acera, los asesinos avanzaron. Paul Castellano y Tommy Bilotti yacían fuera del auto, cada uno con 6 disparos. Según Gravano, Gotti se alivió al ver los cuerpos tumbados en el pavimento mientras pasaban. Tenían que asegurarse de que Castellano estaba muerto.
El recuento detallado de Gravano puso fin a la especulación. Como parte de su acuerdo, Gravano testificó en contra de su antiguo jefe. Reconoció su papel en 19 asesinatos de la mafia. Sirvió 5 años en prisión e ingresó al programa de protección de testigos. El 2 de abril de 1991, John Gotti fue declarado culpable de 5 asesinatos, incluidos los de Paul Castellano y Tommy Bilotti. También fue declarado culpable de otros crímenes como obstrucción a la justicia y crimen organizado. Incluyeron el soborno de un oficial, la manipulación de jurados, juegos de azar, apuestas, evasión de impuestos e intento de asesinato. John Gotti viviría su vida en una prisión federal, despojado de su público, sus trajes costosos y de su estilo extravagante. Murió en un hospital de la prisión el 10 de junio de 2002. Las medidas del FBI en el crimen organizado están funcionando. Louis Chiliro, líder de la agencia de Nueva York, es optimista sobre el futuro de Nueva York. Hoy las personas pueden construir un edificio en Nueva York sin ser extorsionados por la familia de la Cosa Nostra. Creo que pueden recoger la basura de un restaurante de Nueva York sin ser amenazados, si no la recoge un recolector en particular. Las personas hoy pueden competir en el mercado de pescado de Fulton sin la necesidad de pagar a una de las familias criminales de Nueva York. Así que hemos avanzado, sin duda. Creo que aún queda mucho por hacer, pero creo que en general las personas de Nueva York están comenzando a sentir los efectos del esfuerzo. La batalla continúa en Nueva York. Las familias de la mafia continúan saqueando y siguen matando. Pero gracias a los esfuerzos continuos del FBI, las personas de Nueva York comienzan a sentir alivio a medida de que más y más mafiosos como John Gotti son sacados de las calles.